Barlow Fitzroy se arregló el pelo quemado y miró con cansancio su reflejo en el espejo de Scissors and Style. Había sido un día largo, 8 cortes de pelo seguidos, 2 coloraciones y un peinado para la señora Tillman, que nunca quedaba contenta con los resultados a la primera. Le dolían los dedos y el olor de la pintura parecía haberse incrustado en su piel para siempre. Tenía 34 años y se sentía de 50, sobre todo al final del turno. El viejo reloj de pared marcaba las 6:15, lo que significaba que pronto volvería a casa, a su estrecho piso en las afueras de Cheswold, donde la esperarían sus hijos y posiblemente su marido, a menos que se quedara hasta tarde en el almacén o, lo que era más probable, se pasara por el Horseshoe, el salón de juegos local. El último cliente había abandonado el salón, dejando un mísero 5% de propina, y la vaga sensación de que Barlow también debería estar agradecida por ello. Suspiró, barriendo mechones multicolores del suelo. 16 años en una peluquería y lo máximo que había conseguido era un puesto de capataz con un sueldo que apenas cubría el alquiler y la comida. «Barlow, correo para usted», la llamó Doreen, la recepcionista de la peluquería, tendiéndole varios sobres. Una especie de sobre oficial de un bufete de abogados. ¿No pagas multas? Barlow frunció el ceño. ¿Multas? Ni siquiera tenía coche. Después de que su viejo Ford se estropeara hacía 3 años, Terence y ella no habían podido ahorrar para comprar uno nuevo. Gracias. Cogió las cartas, las metió en el bolso y siguió limpiando. De camino a casa, caía una ligera llovizna, típico tiempo de Cheswold para esta época del año. Barlow se subió la capucha de su raída chaqueta y aceleró el paso, sorteando los charcos. Era un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía, y su camino desde la peluquería hasta casa había sido el mismo durante años. Pasar por delante del supermercado donde trabajaba su mejor amiga Inish, atravesar un pequeño parque y seguir por una hilera de casas de ladrillo idénticas hasta su edificio de apartamentos. Marion, de 12 años, se reunió con ella en casa y ya había preparado la cena. Macarrones con queso, el único plato que su hija había aprendido a preparar sola, pero no por ello menos apreciado por su familia. «Mamá, he sacado 87 puntos en el examen de matemáticas», dijo Marion mientras removía la pasta. «Eso es maravilloso, cariño», le besó Barlow en la parte superior de la cabeza, observando que Marion era casi tan alta como ella. «¿Dónde está Percy?» «Está en su habitación, montando ese estúpido juego de construcción que le dieron en el colegio». Marion puso los ojos en blanco con la mirada de alguien que hace tiempo que ha superado esas tonterías. Efectivamente, Percy, de 7 años, estaba en el suelo de su pequeña habitación absorto en el montaje de una especie de barco de fantasía hecho con piezas variadas. «Mamá», exclamó, todavía enfrascado en su trabajo. «Mira, casi he terminado, solo faltan estas cosas para los cañones». «Muy impresionante», elogió Barlow con sinceridad. Su hijo era un niño creativo y podía pasarse horas y horas con los constructores, creando cosas asombrosas. «La cena estará lista pronto, no olvides lavarte las manos». Se dirigió a su dormitorio y al de Terence, se puso la ropa de casa y por fin se acordó de las cartas. Sacó un sobre con el logotipo Baird y Asociados, Servicios Jurídicos, y lo abrió con cuidado. Las primeras líneas la hicieron parpadear de sorpresa. «Estimada señora Fitzroy, lamentamos comunicarle el fallecimiento de su tía, Eleanor Harlow, acaecido el 20 de abril de este año». Barlow se hundió en el borde de la cama. ¿Tía Eleanor? La hermana de su madre, con la que la familia no se hablaba desde hacía 15 años tras una larga disputa. Apenas recordaba a la mujer, alta, de labios finos y mirada penetrante. Según el testamento, usted es la única heredera de su patrimonio, que incluye una casa en Gales, cuentas bancarias y otros bienes por un total aproximado de 285.000 libras esterlinas.
¿285.000? Barlow se sintió mareada. Semejante cantidad le parecía casi irreal. Era más de lo que había ganado en toda su vida. La puerta principal se cerró de golpe. Terence había vuelto. Barlow se apresuró a doblar la carta y decidió no hablar de ello todavía. Primero tenía que reflexionar. ¿Algo de comer? La voz de su marido llegó desde la cocina, seguida de la respuesta contrariada de Marion. Barlow suspiró y salió del dormitorio. Terence, un hombre alto y delgado, con el pelo calvo y un sempiterno aspecto cansado, ya estaba sentado a la mesa, golpeando el tenedor con impaciencia. «Hola», dijo Barlow mientras ayudaba a Marion a poner la pasta en los platos. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre», se encogió de hombros Terence. «Descargué 3 camiones de electrodomésticos. El jefe prometió una prima, pero no me lo creo». Olía ligeramente a cerveza y Barlow se dio cuenta de que había estado viniendo al Horseshoe después del trabajo. No es que pudiera culparlo. El trabajo de almacén era duro y monótono, pero cada libra desperdiciada significaba menos comida en la mesa. «Percy, la cena», llamó, y pronto toda la familia estaba reunida alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Marion hablaba de la escuela, Percy de su diseñador. Terence comía en silencio, mirando de vez en cuando el viejo televisor que murmuraba en un rincón. Barlow asintió mecánicamente, pensando en la carta escondida en el dormitorio. 285.000 libras. ¿Qué se podía hacer con tanto dinero? ¿Pagar la universidad a Marion, que soñaba con ser veterinaria? ¿Comprar una casa para reemplazar su estrecho piso de alquiler? ¿Abrir su propia peluquería? Las posibilidades parecían infinitas. «Mamá, ¿me estás escuchando?» La voz de Marion la devolvió a la realidad. «Lo siento, cariño. He estado pensando en el trabajo», mintió Barlow. «¿Qué estabas diciendo?» «Decía que necesitamos dinero para una excursión al Museo de Historia Natural. 50 libras para el fin de semana». 50 libras. Ayer, esa cantidad habría hecho que Barlow recalculara mentalmente su presupuesto, recortara la compra o aplazara el pago de las facturas. Hoy, sin embargo... «Claro, no hay problema», sonrió. Terence enarcó las cejas. «¿Tenemos dinero de sobra?» «No, pero la excursión es importante para la educación», dijo Barlow con evasivas. «Usaré mi alijo». Después de cenar, Terence se sentó frente al televisor con una lata de cerveza. Los niños se fueron a sus habitaciones y Barlow fregó los platos mientras seguía pensando. Había estado enamorada de Terence una vez. Se habían conocido en la fiesta del pueblo y él le había parecido tan divertido y despreocupado, lleno de planes para el futuro. Trabajaba en una gasolinera y soñaba con ahorrar para tener su propio taller. Luego llegó Marion, después Percy, y los sueños fueron dando paso a la rutina de sobrevivir de cheque en cheque. El juego comenzó hace unos 5 años. Primero, inocentes apuestas de fútbol con colegas, luego, máquinas tragaperras. Terence no era un jugador empedernido, pero gastaba regularmente parte de su sueldo en dinero fácil, como él lo llamaba. Barlow estaba harto de discutir con él. Después de cada discusión prometía dejarlo, pero una semana después volvía a empezar. Los niños se habían ido a la cama. Terence dormitaba frente al televisor y Barlow por fin pudo releer la carta con atención. La herencia requería ponerse en contacto con un bufete de abogados y presentar la documentación necesaria. El proceso podía llevar varias semanas. A la mañana siguiente, después de mandar a los niños al colegio y a Terence al trabajo, Barlow llamó al número que aparecía en la carta y concertó una cita para verse dentro de 2 días. «Hoy estás radiante», comentó Inish cuando Barlow se pasó por el supermercado durante la hora del almuerzo. «¿Terence se ha deshecho por fin de sus máquinas expendedoras?» Barlow negó con la cabeza. «No, pero...» Miró a su alrededor y bajó la voz. «Creo que he recibido una herencia, una grande».
Los ojos de Inish se abrieron de par en par. ¿Así? ¿De quién? De una tía con la que la familia no se habla desde hace años. No sé por qué me eligió a mí, pero... Barlow rió nerviosamente. 285.000 libras, Inish. Madre mía, exclamó, agarrándose el corazón. Barlow, eres rico. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Aún no lo sé. Pagar la educación de mis hijos, comprar una casa, tantas posibilidades. ¿Lo sabe Terence? No, dijo Barlow en tono sombrío. Me da miedo decírselo. Ya sabes lo que piensa del dinero. Inish asintió comprensiva. Había sido testigo de muchos conflictos financieros en la familia Fitzroy. Pero no puedes ocultarlo para siempre. Al fin y al cabo, es un marido. Lo sé, suspiró Barlow. Se lo diré después de reunirme con el abogado. Quizá para entonces tenga alguna forma de explicárselo. Aquella noche, mientras acostaba a los niños, Barlow se permitió soñar despierta con el futuro. Quizá podrían mudarse a un barrio mejor donde Percy y Marion tuvieran nuevas oportunidades, o invertir en educación. Marion era una chica lista y podría entrar en una buena universidad con la preparación adecuada. Mamá, cuéntame un cuento, pidió Percy, abrazando al destartalado dinosaurio de felpa. ¿Cuál es hoy? El del caballero y el dragón, sonrió Barlow. Era su cuento favorito, el de un caballero que, en lugar de matar a un dragón, se hizo amigo de él y juntos ayudaron a la gente del reino. Érase una vez un caballero llamado Sir Percival. Como yo, interrumpió Percy alegremente. Exactamente como tú, asintió Barlow. Y un día fue a luchar contra un dragón del que se decía que vivía en las montañas y raptaba princesas. Después del cuento, Percy se durmió profundamente y Barlow salió de la habitación en silencio, tapando la puerta. En el pasillo, Marion la esperaba con expresión seria. «Mamá, ¿por qué has estado tan rara estos días?», preguntó sin rodeos. «¿Te ha pasado algo?». Barlow a veces olvidaba lo observadora que era su hija. «Mucho trabajo, cariño, y tal vez tengamos buenas noticias pronto. Pero por ahora es un secreto, ¿de acuerdo?». Marion miró a su madre con escepticismo, pero asintió. «De acuerdo. Si es algo importante, me lo dirás, ¿verdad?». «Te prometo que serás una de las primeras en saberlo». Barlow abrazó a su hija y le besó la frente. «Ahora vete a dormir. Mañana hay colegio». La reunión con el abogado transcurrió sin contratiempos. El señor Bard, un hombre mayor con una barba gris pulcramente recortada, confirmó la información de la carta y explicó el procedimiento para recibir la herencia. Su tía era una mujer muy excéntrica, dijo mientras ordenaba los documentos. Pero muy prudente. Todo está bien organizado, así que no debería haber problemas. En 2 o 3 semanas, los fondos se transferirán a su cuenta. ¿Tiene idea de por qué me eligió a mí?, preguntó Barlow. Hace años que no hablamos. Le siguió en las redes sociales. Al parecer, estaba impresionada por la forma en que usted estaba sobrellevando y criando a sus hijos. Mencionó en su testamento que te ve como el carácter fuerte de su familia. Barlow se quedó de piedra. Resulta que la tía Eleanor había estado observando su vida desde lejos todos estos años. Al volver a casa, decidió que era hora de contárselo a Terence. Hoy era viernes, día de paga, y él solía estar de mejor humor. Compró su cerveza favorita y pidió pizza para cenar, una pequeña celebración antes de la gran noticia. Cuando los niños se fueron a la cama, Barlow se sentó junto a su marido en el sofá. «Terry, hay algo que tengo que decirte», comenzó, frotándose nerviosamente el borde de la camiseta. «¿Mm?». Él apartó la vista del televisor. «¿Te acuerdas de mi tía Eleanor, la hermana de mamá?». «Vagamente. Nunca hablaste con ella, creo». «Sí. Bueno, ella murió en abril y, me dejó una herencia». Terence se enderezó. Sus ojos se agudizaron. «¿Una herencia? ¿Cuánto?». Barlow respiró hondo. 285.000 libras.
y una casa en Gales. Terence parpadeó, luego sonrió ampliamente. «¿Estás de broma? Eso es muchísimo dinero». «Sí», asintió Barlow. «Sigo sin creérmelo. ¿Cuándo lo recibiremos?» Terence ya se había girado completamente hacia ella, olvidándose del televisor. «En 2 o 3 semanas», dijo el abogado. «Pensé que podríamos...» «Por fin podremos salir de este agujero», la interrumpió Terence, levantándose del sofá de un salto. «Siempre he dicho que solo necesitamos una buena oportunidad. Podríamos comprar un coche nuevo, he echado el ojo a un bonito Audi, y por supuesto, mudarnos a una casa en condiciones. También podría abrir el taller con el que siempre he soñado». Barlow miró a su marido con creciente preocupación. Sus ojos brillaban febrilmente, como cuando hablaba de apuestas seguras o combinaciones ganadoras en las máquinas tragaperras. Terry pensaba sobre todo en la educación de los niños, apartar algo de dinero para la Universidad de Marion y... «Claro, hay suficiente para todo», dijo Terence, paseándose por la habitación. «Con ese dinero podemos hacer cualquier cosa. Johnny, del Horseshoe, me habló de un amigo suyo que se dedica a las inversiones. Podría invertir parte de su dinero y obtener ingresos pasivos. Deberíamos ponernos en contacto con él». Barlow frunció el ceño. «Espera, no nos precipitemos. Primero quiero pensármelo, quizá consultar a un asesor financiero. ¿Qué hay que pensar?» Terence agitó las manos. Por fin nos había sonreído la suerte. «Mañana llamaré por lo del coche y veré si puedo dejar un depósito para que nos lo guarden». «Terence», Barlow alzó la voz, «no gastaremos el dinero hasta que tengamos un plan. Esta herencia podría asegurar el futuro de nuestros hijos y no quiero que se nos escape de las manos». Terence se detuvo y la miró desconcertado. «¿No confías en mí? ¿Crees que no sé manejar bien el dinero?» «No se trata de confianza, sino de que es una cantidad importante de dinero y hay que tomar las decisiones con cuidado». Intentó Barlow hablar con calma. «Vamos a tomarnos nuestro tiempo». Terence volvió a sentarse en el sofá, todavía emocionado, pero un poco frío. «Vale, pero te das cuenta de que es nuestra oportunidad de empezar una nueva vida, ¿verdad? Se acabaron las preocupaciones por el dinero y las peleas por las facturas». Barlow asintió, pero una voz interior le dijo que no era tan sencillo. Conocía a su marido. Siempre buscaba caminos fáciles y soluciones rápidas, y ahora no veía en sus ojos preocupación por su familia, sino ansia por gastar el dinero que de repente le había caído en las manos. Cuando se fueron a la cama, Terence no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, sin dejar de hacer planes. «Podríamos irnos de vacaciones este verano, quizá a España o Grecia. Los niños nunca han estado en el extranjero. Y tú ya no tendrías que trabajar en esa peluquería, por fin podrías tener vacaciones». Barlow se quedó mirando al techo y se dio cuenta de que sus visiones del futuro eran muy diferentes. Ella no quería dejar su trabajo, le encantaba lo que hacía. No quería vacaciones de lujo, sino estabilidad para sus hijos. Pero, ¿cómo explicárselo a Terence, que ya soñaba con una vida sin preocupaciones? Al día siguiente, Terence volvió del trabajo antes de lo habitual, con un folleto del concesionario en las manos. «Mira lo que he encontrado», desdobló el brillante folleto delante de Barlow. «Audi A6, solo 38,000. Con nuestro dinero podemos conseguir un modelo mejor». «Terry, acordamos tomarnos nuestro tiempo», le recordó Barlow mientras picaba verduras para la cena. «Solo estoy mirando las opciones», se encogió de hombros. «Por cierto, Johnny me presentó a un tipo que se dedica a las inversiones. Dijo que podía duplicar nuestro dinero en un año. ¿Puedes creerlo?» Barlow se quedó helado con el cuchillo en la mano. «¿Qué? ¿Ya le has contado a la gente lo de la herencia?» «Solo a Johnny y a su compañero. Son tipos de fiar», dijo Terence. «Te he dicho que no se lo digas a nadie todavía», dijo Barlow indignado.
Ni siquiera hemos recibido el dinero y ya estás hablando de ello con unos inversores sospechosos de un bar. Vamos, no son sospechosos. Este tipo, Cranston, tiene su propia firma y todo. Pensé que te alegrarías. Es una oportunidad para aumentar tu herencia. Barlow negó con la cabeza. Terry, no quiero arriesgar ese dinero. No es un premio de lotería, es una herencia de mi tía, y me siento responsable de cómo se maneja. Así que ahora es tu dinero, ¿no el nuestro? Terence entornó los ojos. No me refería a eso, suspiró Barlow. Pero legalmente sí, la herencia está a mi nombre, y quiero tomar decisiones informadas sobre su uso. Terence se lamentó. Así que no puedo opinar. Está bien, está muy bien. Se dio la vuelta y salió de la cocina dando un portazo. Barlow oyó el portazo. Era evidente que se dirigía a la herradura. Marion salió de su habitación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué gritaba papá? Barlow sonrió cansado. No es nada, cariño. Los adultos discuten a veces. ¿Me ayudas con la cena? Mientras cocinaban, Barlow pensó en lo rápido que una herencia, que ni siquiera habían recibido aún, ya estaba empezando a causar problemas en su familia. Quizá la tía Eleanor le había hecho un flaco favor. La mañana del martes estaba nublada, pero no molestó a Barlow. Se había levantado antes de lo habitual, a pesar de que Terence llevaba de vuelta desde medianoche, apestando a cerveza y dando vueltas en la cama durante largo rato, murmurando algo ininteligible. Su marido seguía durmiendo ahora, y Barlow se preparaba tranquilamente para una reunión con su abogado que había programado antes de su turno. El despacho de Baird & Partners estaba en un edificio antiguo en el centro de Cheswold. Por dentro olía a pulimento de madera y a papel. Una secretaria de pelo perfecto acompañó a Barlow al despacho del señor Bard. Señora Fitzroy, me alegro de verla de nuevo, la saludó el abogado, señalando la silla situada frente al sólido escritorio de roble. ¿Tiene alguna pregunta sobre la herencia? Barlow se sentó, colocando su bolso sobre el regazo. Sí, señor Baird. Quería aclararlo. ¿Soy yo la única que puede disponer de este dinero o mi marido también tiene derecho a él? El abogado se ajustó las gafas. Según la ley y los términos del testamento, la herencia le pertenece exclusivamente a usted. No se consideran bienes adquiridos conjuntamente en un matrimonio, a menos que ustedes mismos decidan lo contrario. Entonces, legalmente, ¿puedo tomar mis propias decisiones sobre su uso? Así es, asintió el señor Baird. Pero, si me permite un consejo, los derechos legales no siempre son la mejor guía en asuntos familiares. La discusión y el acuerdo suelen conducir a resultados más armoniosos. Barlow sonrió irónicamente. Me temo que con mi marido no es tan fácil. Él tiene sus propias ideas sobre el dinero. El abogado asintió comprensivo, sin dar más detalles. Bueno, en ese caso, es bueno que conozcas tus derechos. Puede disponer de la herencia como mejor le parezca. Además, sacó otro documento de la carpeta. He preparado información sobre posibles estrategias financieras. Tu tía era una mujer muy prudente y quizá quieras seguir su ejemplo. Barlow miró el documento con interés. Describía varias opciones de inversión, desde las más conservadoras hasta las más arriesgadas. Gracias, es muy útil. Dobló los papeles ordenadamente en su bolso. Una pregunta más. ¿Es posible asignar legalmente parte de los fondos a mis hijos? ¿Crear una especie de fondo para su educación? Por supuesto, respondió alegremente el señor Baird. Hay fondos fiduciarios a los que los hijos pueden acceder cuando alcanzan cierta edad o cuando se dan determinadas circunstancias, como IR a la universidad. Puedo preparar los documentos necesarios si decide seguir ese camino. Al salir del despacho del abogado, Barlow se sintió aliviada y ansiosa a la vez. Por un lado, sabía que tenía todo el derecho a disponer de la herencia. Por otro, se daba cuenta de que esta información no haría sino exacerbar el conflicto con Terence.
La barbería estaba inusualmente tranquila para ser martes. Barlow hacía mecánicamente su trabajo: cortar, teñir, peinar, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Imaginaba un futuro en el que Marion iría a la facultad de veterinaria, en el que Percy tendría todas las oportunidades para desarrollar su creatividad, en el que ella misma abriría una pequeña pero acogedora peluquería. Durante el almuerzo, llamó al colegio de Marion para informarse sobre los programas de preparación para la universidad. Las caras escuelas públicas siempre habían estado fuera de su alcance, pero ahora, para los alumnos con buenas notas, tenemos un programa especial de ciencias avanzadas, le dijo el subdirector. Son clases extra después de clase, trabajo de laboratorio, viajes a laboratorios universitarios. El coste es de 1.200 libras al trimestre. Había sido una suma que a Barlow le habría parecido insuperable, pero ahora se limitaba a preguntar: ¿cuándo puedo matricularme? Cuando Barlow volvió a casa, encontró a Terence ya allí, inusualmente temprano para un día laborable. ¿No estás trabajando?, se preguntó, colgándose la chaqueta. Terence estaba sentado en la mesa de la cocina con el portátil que habían comprado a plazos para los proyectos escolares de Marion. «Me he tomado el día libre», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. «Mira lo que he encontrado». Desplegó el portátil y mostró a Barlow las fotos de una casa de lujo con piscina. En venta en los suburbios de Bristol. 4 dormitorios, garaje para 2 coches, jardín. 320.000, pero se puede regatear. Barlow parpadeó. ¿320.000? Terence, eso es más que toda la herencia. Podríamos hipotecar el resto. Se encogió de hombros Terence. Con nuestro pago inicial las condiciones serían estupendas. Imagínate, no más alquiler, casa propia, hijos en un buen barrio. Terry, no quiero gastarme la herencia en una casa y acabar endeudada. Barlow negó con la cabeza. Además, Bristol es una ciudad diferente. Tendríamos que cambiarlo todo. El colegio de los niños, los trabajos. ¿Qué nos retiene en este agujero de mierda? Terence cerró el portátil. ¿Tu peluquería? ¿Mi trabajo en el almacén? Vamos, con este dinero podríamos empezar de cero. Ya he inscrito a Marion en un programa especial de preparación para la universidad, dijo Barlow. Y hoy he visto a un abogado. Terence se puso tenso. ¿Por qué? Quería informarme sobre mis derechos hereditarios y la posibilidad de crear un fondo fiduciario para los niños. Barlow intentó mantener la calma. ¿Qué había dicho? La voz de Terence tenía un tono receloso. Que podía disponer de la herencia como quisiera y que crear un fondo fiduciario para la educación de los hijos era una idea sensata. Terence se levantó lentamente. ¿Así que has decidido que el dinero te pertenece solo a ti? ¿Que solo tú decidirás cómo gastarlo? No, Terry, no me refería a eso, suspiró Barlow. Solo quiero asegurarme de que una parte se destina al futuro de los niños. Podemos decidir juntos qué hacer con el resto. Pero no te gusta la casa de Bristol, ¿verdad? Terence cruzó los brazos sobre el pecho. Es una oportunidad para toda la familia, no solo para los niños. Una casa de 320.000 no es una oportunidad, es un riesgo, dijo Barlow con firmeza. Podemos encontrar algo a un precio más razonable, quizá incluso aquí, en Cheswold. Para que todo el mundo pueda seguir mirándonos como perdedores, alzó la voz Terence. Para que los niños vayan a los mismos colegios mediocres. Para que tú puedas seguir trabajando en tu peluquería y yo pueda seguir tirando de cajas en el almacén. ¿Qué tiene de malo el trabajo honrado?, objetó Barlow. No me avergüenzo de ser peluquero, Terry. No se trata de vergüenza, se trata de oportunidades. Terence golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar el portátil. Podríamos cambiar nuestras vidas con este dinero y tú quieres malgastarlo en una matrícula extra. 1.200 libras al trimestre no es malgastarlo todo, replicó Barlow. Y la educación de mis hijos es más importante para mí que presumir delante de mis vecinos. Estaban uno frente al otro, con la respiración agitada por la emoción,
cuando la puerta principal se abrió para dejar ver a los niños que volvían del colegio. «Hola, mamá, hola, papá». Marion miró a sus padres con recelo. «¿Va todo bien?» «Por supuesto, cielo», sonrió Barlow con esfuerzo. «¿Qué tal el día?» «Bien». Marion dejó la mochila en una silla. «Tenemos un nuevo proyecto de biología. Tenemos que estudiar el ecosistema del estanque». Terence salió silenciosamente de la cocina, dando un portazo. «¿Os habéis peleado?», preguntó Marion sin rodeos. Barlow suspiró. «Un pequeño desacuerdo, nada del otro mundo». «Fue por ese dinero, ¿no?». Marion se mostró tan perspicaz como siempre. «Ayer oí a papá hablar por teléfono de una herencia y de que vais a ser ricos». Barlow apretó los labios. Terence no solo había estado hablando de herencias en el bar, sino que también lo había hecho por teléfono en casa, sabiendo que los niños podrían oírlo. «Sí, cariño. Mi tía nos dejó cierta cantidad de dinero y papá y yo estamos discutiendo la mejor manera de disponer de ella». «¿Es por eso que están peleando?». «A veces es difícil que los adultos se pongan de acuerdo». Barlow le pasó el brazo por los hombros. «Pero lo solucionaremos. Por cierto, hoy he hablado con la señora Porter de tu colegio sobre un programa especial para futuros veterinarios. ¿Te gustaría inscribirte?». La velada transcurrió en un tenso silencio. Terence apenas hablaba con Barlow, solo con los niños. Después de cenar, volvió a marcharse, murmurando algo sobre ver a sus amigos. Cuando los niños se fueron a la cama, Barlow se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y unos papeles de su abogado. Empezó a trazar un plan financiero aproximado. 50,000 en un fondo fiduciario para Marion, 50,000 para Percy, 50,000 para comprar una pequeña casa o piso en propiedad, 30,000 para abrir su propio pequeño salón. El resto podría dividirse entre las necesidades familiares y las inversiones. El reloj marcaba casi medianoche cuando la puerta se abrió y Terence entró en el piso. No solo olía a cerveza, sino a algo más fuerte. «¿Todavía despierto?», murmuró, quitándose la chaqueta y pasándola por el perchero. «¿Estás contando dinero?». «Estoy intentando trazar un plan», contestó Barlow con calma, recogiendo los papeles. «Podemos discutirlo mañana, cuando estés en un estado de ánimo más adecuado». «¿Qué pasa con mi estado?». Terence entró en la cocina y se cernió sobre ella. «Estoy perfectamente cuerdo, y quiero saber qué planeas a mis espaldas». «A tus espaldas no, Terry», intentó Barlow mantener la calma. «Solo estoy tratando de pensar en esto para que podamos tener una conversación adecuada más tarde». «Déjame ver». Le tendió la mano para coger los papeles. Barlow le entregó sus notas de mala gana. Terence los recorrió con la mirada y su rostro empezó a sonrojarse. «¿Qué demonios es esto?». Sacudió la hoja delante de su cara. «¿Fondos fiduciarios? ¿Tu propio salón? ¿Dónde estoy yo en esto, Barlow? ¿Dónde están mis planes?». «Terry, aún quedan más de $100,000 para necesidades generales e inversiones», trató de explicarle. «Podemos pensar juntos cómo...». «No, ya lo has decidido», interrumpió él. «Has repartido mi dinero sin preguntarme». «No es tu dinero, Terence», dijo Barlow en voz baja pero con firmeza. «Es mi herencia, y sí, quiero utilizarlo para el bien de nuestra familia, pero no para que lo despilfarres en coches e inversiones dudosas». Terence arrugó el papel en su puño. «¿Así que así hablabas?». «¿Mi herencia?». «Bueno, entonces te diré algo que no sabes. Tengo deudas, Barlow, serias deudas». Barlow se quedó frío. «¿Qué deudas?». «Solo hablabas de un par de cientos de libras». «No un par de cientos de libras, 27,000». Terence apartó la mirada. «Le debía a Cranston y a sus muchachos. Lo tomé prestado para apostar. Pensé que me darían incluso... ¿27,000?». Barlow estuvo a punto de gritar, pero se acordó de los niños dormidos. «¿Estás loco? ¿Cómo has podido pedir prestado tanto?». Poco a poco se encogió de hombros Terence. «Un poco al principio, luego más,
Pensé que algún día tendría suerte y lo devolvería todo. ¿Y no dijiste nada en todo el tiempo? Barlow se sorprendió. Terence, eso es casi una décima parte de toda la herencia. Así es. Se inclinó hacia ella. Una décima parte. No es nada comparado con toda la suma. Podríamos pagar las deudas y aún nos sobraría mucho dinero. Y entonces contraerás más deudas, ¿verdad? Barlow se levantó, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. No, Terence, no voy a dejar que la herencia de tía Eleanor vaya a parar a tus deudas de juego. ¿No? Terence entrecerró los ojos. ¿Y si no tienes elección? Estos tipos no se andan con chiquitas, Barlow. Saben dónde vivimos, saben lo de los niños. Barlow no respondió entonces. Una somnolienta Marion había interrumpido la conversación y el tema de la deuda había pasado temporalmente a un segundo plano. Pero Barlow sabía que la cuestión estaba sin resolver y que tarde o temprano tendrían que volver a tratarla. En los días siguientes, Terence estuvo más callado que de costumbre, pero Barlow intuyó que era la calma que precedía a la tormenta. A menudo hablaba sin entusiasmo por teléfono, se encerraba en el baño y salía varias veces para reuniones urgentes después del trabajo. El viernes por la noche, la tensión en la casa había llegado a un punto de ruptura. Los niños lo notaban. Percy estaba de mal humor y Marion inusualmente callada. Hubo poca conversación durante la cena, solo el tintineo de los tenedores contra los platos. Hoy he recibido una carta oficial de mi abogado. Rompió por fin el silencio Barlow. El dinero estará aquí en 15 días. Terence asintió, pero no dijo nada. Después de cenar, se sentó en silencio frente al televisor con una lata de cerveza, mientras Barlow hacía las tareas habituales de la noche. Ayudar a los niños con los deberes, acostarlos, cargar el lavavajillas. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando Barlow entró en el salón y se sentó junto a su marido en el sofá. «Tenemos que hablar, Terry», dijo en voz baja. «No podemos aplazar más esta conversación». Terence apagó el televisor y se volvió hacia ella. «¿De qué hay que hablar? Has dejado claro que no crees necesario ayudarme con mis deudas». «No se trata de eso», suspiró Barlow. «No es el importe de la deuda lo que me asusta, aunque 27,000 es mucho. Lo que me asusta es que estés dispuesto a poner a nuestra familia en peligro una y otra vez por apostar». «No soy un jugador si te refieres a eso». Terence cruzó los brazos sobre el pecho. «Es que llevo una racha perdedora. Con esta cantidad de dinero puedo arreglarlo». «No se trata del dinero, Terry». Barlow lo miró a los ojos. «Se trata de un problema que te niegas a reconocer. Estoy dispuesto a pagar tu deuda, pero con la condición de que recibas tratamiento para tu adicción al juego». Terence resopló. «No tengo ninguna adicción, y no voy a ir a ver a un psiquiatra para tener acceso a un dinero que, de todos modos, es mío por derecho». «¿Por derecho?» Barlow enarcó una ceja. «Terence, es la herencia de mi tía a mi nombre. Legalmente, es mi dinero». «¿Ah, sí?» Terence se levantó bruscamente, imponiéndose sobre ella. «¿Así que quieres usar la ley para quedártelo todo? Quizá también estés planeando divorciarte, si tanto te preocupan tus derechos legales». No estaba hablando de divorcio. Barlow también se puso en pie, para no sentirse en desventaja. «Estoy diciendo que no te dejaré usar ese dinero hasta que sepa que no lo malgastarás en apuestas y máquinas tragaperras». «¿No lo harás?» Terence levantó la voz. «¿Intentas darme órdenes? Soy el cabeza de familia, yo decido lo que hacemos». «¿El cabeza de familia?» Barlow sonrió descontento. «El cabeza de familia no endeuda a la familia. El cabeza de familia cuida de los niños, no malgasta el dinero en apuestas. ¿Dónde está tu preocupación, Terence? ¿Dónde estaba cuando Marion necesitaba dinero para una excursión y tú perdiste el sueldo de una semana? No te atrevas a sermonearme». Terence golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar el mando de la tele.
Trabajo como un demonio en este almacén, transportando cajas para alimentar a mi familia, y tengo derecho a un poco de diversión. ¿Divertirme? Barlow sintió que la ira le subía por dentro en una oleada. 27,000 libras de deuda es un poco de diversión. Amenazas de unos matones es un poco de diversión. Terence la agarró por los hombros apretándola con fuerza. «Basta. No voy a escuchar tus acusaciones. Solo dime, ¿vas a darme el dinero para pagar mi deuda o no?» «Suéltame», intentó soltarse Barlow, pero el agarre era fuerte. «Me estás haciendo daño. Respóndeme». Terence la sacudió. «No», dijo Barlow con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «No lo haré. No en esas condiciones». Terence la apartó de un empujón y Barlow cayó de espaldas en el sofá. Su rostro se contorsionó de rabia. «¿Ah, sí?» Cogió el jarrón de la mesita y lo lanzó contra la pared. El jarrón se hizo añicos y los fragmentos volaron por toda la habitación. «Pues lárgate. Sin el dinero ya no te necesito, fuera de mi casa». «¡Terence!». Barlow lo miró horrorizada, sin reconocer al hombre con el que una vez se había casado. «Cálmate, despertarás a los niños». «Me da igual». Terence agarró la fotografía enmarcada y la tiró al suelo. El cristal se hizo añicos, rompiéndose en pequeños fragmentos. «Que todo el mundo sepa lo zorra codiciosa que eres, negándote a ayudar a tu propio marido». «No me niego a ayudar», intentó levantarse Barlow, pero Terence dio un paso amenazador hacia ella. «Solo quiero que resuelvas tu problema de adicción». «Yo no tengo ningún problema», gritó Terence, cogiendo una estatua de la estantería y balanceándola como si fuera a arrojársela a Barlow. «El problema eres tú. Siempre has sido una perra controladora, y ahora que tienes el dinero, tienes el descaro». En ese momento, Marion apareció en pijama, cogiendo de la mano a un lloroso Percy. «¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué pasa?». Le temblaba la voz. Terence se volvió hacia los niños y Barlow aprovechó el momento para levantarse del sofá y acercarse a ellos, cubriéndolos instintivamente con ella misma. «No es nada, cariño», intentó tranquilizar a su hija. «Papá y yo solo nos hemos peleado un poco. No pasa nada». «No pasa nada», gritó Terence, lanzando la estatua contra la pared junto a ellos. Percy chilló y rompió a llorar. «Tu madre tiene una fortuna y se niega a compartirla con su propio marido. En lugar de eso, quiere hacerme quedar como una especie de lunático». «Terence, basta». Barlow abrazó a los niños intentando sacarlos de la habitación. «Estás asustando a los niños. Que sepan la verdad». Terence cogió un pesado cenicero de cristal de la cómoda, aunque nadie en la casa fumaba, y lo lanzó contra el televisor. La pantalla se hizo añicos con un crujido ensordecedor. «Que sepan que su madre era una mujer avariciosa y egoísta». Percy sollozó en el camisón de Barlow y Marion se quedó de pie, con los ojos desorbitados por el horror. «Nos vamos», dijo Barlow con firmeza, dándose cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. «Niños, id a vuestras habitaciones y recoged lo imprescindible. Pasaremos la noche en casa de tía Inish. No iréis a ninguna parte. Terence les está impidiendo el paso. Esta es mi casa, y yo decido quién se queda aquí. Apártate, Terence». Barlow sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero intentó hablar con calma. «No eres tú mismo. Nos iremos, y cuando te hayas calmado, hablaremos». «No tenemos nada de qué hablar». Terence agarró a Barlow del brazo, intentando apartarla de los niños. «O aceptas darme parte del dinero, o te vas y no vuelves». «¡Suelta a mamá!», gritó Marion tratando de apartar a su padre. «Le estás haciendo daño». Terence soltó a Barlow y dio un paso atrás, mirando a su hija como si acabara de percatarse de su presencia. «Marion, cariño, no lo entiendes». Su voz era de pronto casi normal. «Tu madre quiere quitarnos una vida mejor. Podríamos mudarnos a una casa más grande, comprar un coche nuevo». «No quiero ningún coche», gritó Marion entre lágrimas.
Quiero que dejes de gritar y de tirar cosas. Barlow aprovechó el momento. Niños, a vuestras habitaciones, rápido. Coged las mochilas y meted ahí el pijama, el cepillo de dientes y la muda de ropa interior. ¡Ya! Marion cogió a Percy de la mano y lo arrastró hacia las habitaciones. Terence se quedó mirándolos como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. «Estás poniendo a mis propios hijos en mi contra», dijo apretando los dientes mientras desaparecían por el pasillo. «Nunca te lo perdonaré». Barlow no contestó. Caminó rápidamente hacia el dormitorio, sacó una bolsa de deporte del armario y empezó a meter en ella lo necesario: papeles, algo de ropa, cargadores de teléfono. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Unos minutos más tarde, los chicos volvieron con sus mochilas. Marion parecía mayor que su edad, seria, concentrada, cogiendo de la mano a Percy, que seguía sollozando. «Estamos listos, mamá», dijo en voz baja. Barlow asintió y los condujo a la puerta principal, donde se topó con Terence. Estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y la cara roja de rabia. «¿Ya está?» Su voz era engañosamente tranquila. «¿Vas a salir corriendo y llevarte a los niños? ¿Crees que voy a dejar que lo hagas?» «No vamos a huir, Terry». Barlow trató de mantener la voz firme, aunque sus entrañas temblaban de miedo. «Tenemos que calmarnos. Pasaremos la noche en casa de Inish y mañana hablaremos. No hay nada de qué hablar». Terence volvió a levantar la voz y Percy se estremeció. «O aceptas mis condiciones o no vuelves». «¿Qué condiciones, Terence?», preguntó Barlow cansado. «¿Debo darte todo el dinero y dejar que te lo gastes en apuestas? ¿O comprar una casa de $300,000 y meternos en una hipoteca que no podamos pagar?» «Es tanto mi dinero como el tuyo», gritó Terence, y Barlow se dio cuenta de que era imposible mantener una conversación razonable. «Aléjate de la puerta, por favor», dijo en voz baja pero con firmeza. «Nos vamos». «Fuera de aquí». Terence abrió la puerta de golpe. Llovía con fuerza al otro lado de la ventana y el viento arrastraba hojas mojadas por la calle. «No os quiero sin dinero, a todos». Barlow condujo a los niños al rellano, tratando de no mostrar lo asustada que estaba. Marion aguantó valientemente, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Percy sollozaba en silencio, agarrando con fuerza la mano de su hermana. Bajaron las escaleras y solo cuando la puerta principal se cerró tras ellos, Barlow respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. La lluvia les azotaba la cara, empapándoles la ropa al instante, pero ese era el menor de sus problemas ahora mismo. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Marion por encima del ruido de la lluvia. «A casa de la tía Inish». Barlow sacó el teléfono y marcó el número de su amiga. «No vive muy lejos de aquí». Inish contestó al tercer timbrazo, con voz soñolienta. «Barlow, Barlow, ¿qué te pasa?» «Ahora…» Se oyó un susurro. Debía de estar mirando la hora. «Es casi medianoche». «Inish, siento que sea tan tarde». Barlow intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. Tuvimos un problema con Terence. ¿Podemos quedarnos los niños y yo en tu casa esta noche?» Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Por supuesto», respondió por fin Inish, y ya no había somnolencia en su voz. «¿Dónde estáis ahora?» «Fuera, bajo la lluvia». Barlow se ajustó el bolso al hombro. «Vamos a tu casa». «Dios mío, me vestiré y saldré a tu encuentro». «¿A qué distancia estás?» «Acabamos de salir de casa. Estaremos en tu casa en unos 15 minutos». «Te estaré esperando», dijo Inish con firmeza, y desconectó. Barlow se guardó el teléfono en el bolsillo y pasó el brazo por los hombros de los niños. «Vamos, queridos, la tía Inish nos está esperando». Caminaron por las calles desiertas de Cheswold bajo una lluvia torrencial, empapados y cargando pesadas bolsas. Percy se cansó pronto y Barlow lo cogió en brazos,
aunque el niño de 7 años ya no era tan ligero. Marion caminaba a su lado, silenciosa y decidida, como si de repente hubiera madurado para la noche. A mitad de camino hacia la casa de Inish, los recibió la propia casera, una mujer bajita y rellenita, con el pelo oscuro y rizado, que llevaba un Macintosh amarillo y un gran paraguas. ¡Barlow! Se precipitó hacia ellos, abriendo el paraguas sobre sus cabezas, aunque era inútil. Estaban empapados hasta los huesos. «Dios mío, estáis empapados como ratones. Vamos, rápido». Inish vivía en una casita a las afueras de la ciudad, una sencilla construcción de una planta con un pequeño jardín. El interior era cálido y acogedor, y olía a canela y vainilla. A Inish le gustaba hornear los fines de semana. «Desvístanse y vayan al baño», les ordenó, cerrando la puerta tras ellos. «Tengo albornoces y toallas. A los niños les daré mis camisetas, serán como camisones. Y tú, Barlow, eres más o menos de mi talla, ya te encontraremos algo». Mientras los niños se turnaban en la ducha caliente, Inish preparó un té fuerte y sacó unas galletas. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja cuando Barlow y ella se quedaron solos en la cocina. «¿Te ha levantado la mano?» «No», negó Barlow con la cabeza rodeando la taza caliente con las palmas de las manos. «Pero estaba tan furioso. Rompió el jarrón, la tele, gritó. Temía que fuera a peor». «Era por el dinero, ¿no?». Inish apretó los labios. Sabía que ese hijo de puta causaría problemas. «Exige una parte de la herencia para pagar sus deudas y algunos de sus proyectos», suspiró Barlow. «Quiero que se ocupe primero de su adicción al juego. Eso fue lo que provocó el escándalo». «Hiciste lo correcto». Inish le cubrió la mano con la suya. «Quédate conmigo todo el tiempo que necesites. Acostaré a los niños en la habitación de invitados y a ti en el sofá. No es el alojamiento más lujoso, pero...». «Gracias, Inish». Barlow apretó la mano de su amiga. «No sé qué haría sin ti». «Para eso están los amigos», sonrió Inish. «Ahora métete en la ducha antes de que los niños ocupen todas las toallas». Más tarde, cuando los niños dormían en la habitación de invitados y Barlow estaba tumbada en el sofá, envuelta en la manta que Inish le había dado, repasaba mentalmente los acontecimientos de la noche. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Cuándo se había convertido el Terence que ella había amado en aquel hombre agresivo y preocupado por el dinero? ¿Y qué debía hacer ahora? El teléfono que estaba sobre la mesita vibró. Un mensaje de Terence. «Espero que seas feliz. Arruinaste a tu familia por tu avaricia. No vuelvas hasta que entres en razón». Barlow apagó el teléfono y cerró los ojos. Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía golpeando el tejado de la casa de Inish como si contara los segundos de un nuevo e incierto capítulo de su vida. Terence se despertó en el sofá con un terrible dolor de cabeza y el sabor de la bilis en la boca. La habitación era un caos, fragmentos de un jarrón roto, cristales resquebrajados del televisor, cosas desparramadas. Luchó por incorporarse, con una mueca de dolor en las sienes, y trató de recordar los sucesos de la noche anterior. Le vinieron a la mente retazos de recuerdos, los gritos, el jarrón roto, las caras asustadas de los niños, y Barlow llevándoselos bajo la lluvia torrencial. Dios, ¿qué había hecho? Terence se levantó tambaleándose y recorrió el piso. El silencio era ensordecedor. La habitación de Marion estaba vacía, la cama pulcramente hecha, intacta. En la habitación de Percy faltaba su dinosaurio de peluche favorito. A su hijo nunca se le veía sin ese juguete. En el dormitorio, el armario estaba entreabierto y las cosas de Barlow desordenadas, como si hubiera hecho las maletas con prisas. La realidad de lo ocurrido le golpeó como una ducha helada. Había echado a su familia, en la noche, bajo la lluvia, por un dinero que aún no había recibido. ¡Mierda! Terence se agarró la cabeza. ¿Qué he hecho? Se apresuró a coger el teléfono y marcó el número de Barlow. Un pitido,
Un largo pitido y, finalmente, el contestador. La persona que llama no está disponible temporalmente. Había apagado el teléfono o desconectado su número. A continuación marcó el número de Johnny, su compañero del Horseshoe. ¿Hola? La voz ronca de Johnny sonaba somnolienta. ¿Terence? ¿Sabes qué hora es? Johnny, siento despertarte. Terence se paseó nervioso por la habitación. ¿Has visto a Barlow y a los niños? ¿No ha venido a verte? ¿Barlow? ¿Por qué iba a venir a verme? Johnny sonaba desconcertado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos una pelea anoche, una gran pelea. Ella se fue con los niños y no sé dónde están. Johnny silbó. Amigo, ¿qué hiciste? Barlow no era de los que daban portazos por nada. Terence no explicó el motivo de la pelea. Era demasiado embarazoso admitir que había echado a su mujer y a sus hijos por dinero. Si los ves o te enteras de algo, llámame, ¿quieres? Claro, prometió Johnny. Escucha, ¿lo has comprobado con su amiga? ¿Cómo se llama? Inish, ¿verdad? Inish. Efectivamente, Barlow debía de haber ido a casa de su mejor amiga. Le dio las gracias a Johnny y terminó rápidamente la conversación. No tenía el número de Inish, así que Terence llamó a otros conocidos con la esperanza de que alguno de ellos supiera dónde estaba la familia de la cajera. Pero todos contestaron negativamente, y en algunos de ellos pudo oír el juicio en sus voces. Las noticias viajaban rápido en el pequeño Cheswold. Hacia el mediodía sonó el timbre. Terence se apresuró a abrir, esperando que fueran Barlow y los niños, pero Marvin Cranston estaba en el umbral, un hombre alto y delgado con una cicatriz en la frente y ojos fríos. «Hola, Terence», dijo sin sonreír. «Espero no haber interrumpido el idilio familiar». «Marvin», Terence sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «No es un buen momento. Lo es para mí». Cranston entró sin contemplaciones en el piso, echando un vistazo al salón. «Vaya, estáis en una zona de guerra». Terence cerró la puerta, maldiciéndose por haberla abierto. «¿Qué quieres?» «Ya sabes lo que quiero». Cranston se sentó en el sofá como si fuera el dueño del lugar. «Nuestros 27,000, más los intereses de demora, son 30,000». «¿30,000?» Terence se quedó frío. «Pero si anteayer dijiste 27. Intereses, amigo, intereses», dijo Cranston. «Se está acumulando más rápido de lo que crees. Por cierto, ¿dónde están tu encantadora esposa y tus hijos? Pensé que estarían en casa el sábado». «Ellos, lejos con unos parientes», mintió Terence. «¿Sí?» Cranston enarcó una ceja. «Eso no es lo que he oído. He oído que los echaste anoche, bajo la lluvia, por el dinero que me debías». Terence apretó los dientes. «No es asunto tuyo». «Sí me incumbe». Cranston se levantó, acercándose a Terence. «Porque ahora no tienes ninguna influencia sobre tu mujer. Está a punto de recibir una buena herencia, ¿no? Con la que iba a pagarme». «¿De dónde es usted?», empezó Terence, pero Cranston le interrumpió. «Todo el mundo lo sabe todo en esta ciudad, amigo. Ahora me pregunto cómo vas a pagar tu deuda cuando tu mujer y tus hijos se han fugado con tu futura herencia». Terence sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Cranston tenía razón. Sin Barlow no tenía ninguna posibilidad de saldar la deuda. «Los encontraré», murmuró. «Lo solucionaré todo. Eso espero». Cranston le dio una palmada en el hombro y el gesto no tenía nada de amistoso. «Tienes una semana, Terence. Una semana antes de que pasemos a desagradables métodos de cobro de deudas». Cuando Cranston se marchó, Terence se desplomó en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Qué había hecho? Había destruido a su familia, alejado a la única persona que podía ayudarle, y ahora estaba solo con los problemas que él mismo había creado. Tiene que encontrar a Barlow, debe disculparse, suplicar perdón, prometer cambiar. Pero primero tenía que limpiarse. Terence se levantó,
y fue al baño. Mientras tanto, en la casita, Inish Barlow estaba sentada en la cocina, removiendo el té pensativamente. Los niños desayunaban en la mesa. Marion picoteaba hoscamente sus copos de avena y Percy devoraba las tortitas con mermelada que Inish les había preparado. «Mamá, ¿vamos a volver hoy a casa?», preguntó Percy lamiendo la cuchara. «Se me ha olvidado el robot del kit de construcción». Barlow intercambió miradas con Inish. «No lo sé, cariño. Vamos a ver cómo se encuentra papá. Ayer estaba muy enfadado», comentó Percy. Nunca lo había visto así. «Estaba borracho», dijo Marion, sin levantar la vista del plato. «Y actuando como un idiota». «Marion», le espetó Barlow, «no hables así de tu padre». «¿Por qué no? Es verdad». Marion levantó por fin la vista, y Barlow pudo ver que los ojos de su hija estaban llenos de una amargura adulta. «Te gritó, te tiró cosas, destrozó la televisión, todo por un estúpido dinero». «El dinero no es estúpido, cariño», dijo Barlow en voz baja. «Es lo que la gente siente por él. Significa cosas diferentes para papá, diferente de lo que significa para mí. Quería quedarse con tu herencia para poder gastársela en sus deudas». Marion cruzó los brazos sobre el pecho. «Lo he oído todo. Debe dinero a gente que da miedo, ¿verdad?». Barlow suspiró. Era difícil ocultarle cosas a Marion. «Papá tiene problemas», dijo ella con cuidado. «Y sí, debe dinero, pero lo solucionaremos». «Echo de menos a papá», dijo Percy en voz baja, con el labio inferior tembloroso. «Prometió arreglarme el coche teledirigido». Barlow acarició la cabeza de su hijo. «Lo sé, cariño. Todos echamos de menos a papá, el papá que solía ser en los días buenos». Después del desayuno, Inish sacó a los niños al jardín para enseñarles su gato y el cobertizo donde guardaba sus herramientas de jardinería, mientras Barlow se quedaba en la cocina, sumida en sus recuerdos. Terence y ella se habían conocido en la fiesta mayor del pueblo hacía 13 años. Ella tenía 21 años. Acababa de empezar en una peluquería. Y él, 23. Un tipo alegre con una mata de pelo oscuro y una risa contagiosa. Terence había estado trabajando en una gasolinera y a tiempo parcial como mecánico de coches, soñando con abrir algún día su propia tienda. La seducía con su energía y optimismo. Por aquel entonces, Terence le parecía un hombre capaz de hacer cualquier cosa: arreglar una cerradura rota, negociar un descuento en la tienda, hacerla reír en el día más triste. Se casaron un año después de conocerse, y un año más tarde nació Marion. Los primeros problemas empezaron cuando Terence perdió su trabajo en la gasolinera. El nuevo propietario decidió contratar a familiares. No tardó en encontrar un puesto en un almacén, pero el trabajo era duro y aburrido, nada que ver con juguetear con los coches. Terence se volvió irritable y a menudo se quejaba de la vida. Percy nació cuando Marion tenía 5 años. Para entonces, el sueño de tener su propio taller estaba descartado. Apenas había dinero para pagar el creciente alquiler y las necesidades de los niños. Terence empezó a quedarse hasta tarde después del trabajo, volvía oliendo a cerveza y con los bolsillos vacíos. Las apuestas de fútbol y las máquinas tragaperras entraron en su vida sin que se diera cuenta. Al principio parecía un pasatiempo inofensivo, un par de libras a la semana, nada más. Pero poco a poco las sumas aumentaron y el humor de Terence se hizo cada vez más dependiente de ganar y perder. Barlow intentó hablar con él sobre el tema, pero él siempre lo desestimaba. «Es solo una forma de relajarse. Todo el mundo lo hace. Algún día conseguiré un gran resultado y viviremos como reyes». Ella no creía en ese gran golpe, pero seguía esperando que su marido entrara en razón. Mirando ahora hacia atrás en su vida matrimonial, Barlow podía ver cómo, año tras año, Terence había pasado de ser un tipo alegre y enérgico a un hombre irritable y descontento que buscaba atajos y soluciones rápidas.
y ella misma intentaba mantener unida a la familia, haciendo la vista gorda ante muchos de los problemas. Inish volvió al jardín, interrumpiendo sus pensamientos. Los niños están jugando con Oscar, mi gato. Estás muy pensativa. Estaba pensando en cuando Terence y yo nos conocimos, suspiró Barlow. Entonces era muy distinto. La gente cambia. Inish se sentó frente a ella. La cuestión es en qué sentido. Terence, por desgracia, no para mejor. No sé qué hacer ahora, Inish, admitió Barlow. Una parte de mí quiere darle otra oportunidad, por los niños, por los buenos recuerdos que tenemos. Y la otra parte tiene miedo de que nada cambie. ¿Qué quieres, Barlow?, preguntó Inish mirándola a los ojos. No por los niños, no por Terence, sino por ti misma. Barlow pensó un momento. ¿Qué quería ella? Durante los últimos años, todos sus deseos y aspiraciones habían estado subordinados a la familia, al trabajo, a sobrevivir de cheque en cheque. ¿Cuándo había pensado por última vez en sus propios sueños? Quiero tranquilidad, dijo por fin. No quiero tener miedo de que mi marido pierda lo último de su dinero. Quiero que mis hijos vean a su padre como un ejemplo, no como una fuente de miedo. Y se quedó en silencio, ordenando sus pensamientos. Quiero que me respeten, quiero que mis decisiones y deseos signifiquen algo en la familia. ¿Y crees que Terence es capaz de darte eso?, preguntó Inish en voz baja. No lo sé, respondió Barlow con sinceridad. Antes habría dicho que sí, pero ahora ha cambiado tanto. O quizá por fin estoy viendo cosas que antes no quería ver. ¿Sabes? Inish le cogió la mano. Mi madre siempre decía, escucha lo que un hombre dice, pero cree lo que hace. Terence puede prometer cualquier cosa, pero sus actos hablan por sí solos. Barlow asintió, sintiendo amargura ante la verdad de aquellas palabras. Decidas lo que decidas, continuó Inish. Recuerda que no estás solo. Siempre estaré aquí para ti y los niños estarán ahí para apoyarte, especialmente Marion, que es más sabia que la mayoría de los adultos. La tarde transcurrió en un relajado ambiente doméstico. Barlow ayudó a Inish con la limpieza. Los niños jugaron en el jardín con el gato y recogieron manzanas del árbol. Para todos ellos fue un bienvenido respiro del estrés de los últimos días. Después de comer, todos juntos hornearon una tarta de manzana. Percy peló las manzanas con un cuchillo especial de seguridad. Marion amasó la masa. Inish dio consejos y Barlow cortó la fruta y preparó el relleno. Incluso bromearon y se rieron un poco durante el trabajo, por primera vez en días. Hacia el atardecer, Barlow decidió comprobar su teléfono, que había apagado durante la noche. Al encenderlo, vio 23 llamadas perdidas de Terence y varios mensajes. Barlow, coge el teléfono. ¿Dónde estás? ¿Están bien los niños? Por favor, contesta. Estoy preocupado. Me equivoqué. Lo siento. Barlow, por favor, hablemos. El último mensaje llegó hace 10 minutos. Sé que estás en casa de Inish. ¿Puedo ir a hablar? Te juro que actuaré con normalidad. Barlow le mostró el mensaje a Inish. ¿Qué te parece?, preguntó su amiga. ¿Quieres que venga? Barlow dudó. Por un lado, quería retrasar la inevitable confrontación. Por otro, el problema aún tenía que resolverse, y tal vez fuera mejor hacerlo ahora cuando Inish estaba cerca y ellos se encontraban en terreno neutral. Que venga, decidió finalmente, pero no en la casa. Hablaremos fuera, no quiero que los niños lo vean enseguida. Y tú estarás a su lado, ¿de acuerdo? Por supuesto, asintió Inish. No voy a ir a ninguna parte. Barlow envió un mensaje rápido. Puedes venir dentro de una hora. Hablaremos fuera. La respuesta llegó al instante. Gracias, lo haré. Barlow pasó la hora siguiente ayudando a los niños con los deberes que habían traído. Marion trabajaba en una redacción de literatura inglesa y Percy coloreaba un mapamundi para una clase de geografía.
actividades ordinarias y cotidianas que ahora parecían especialmente valiosas. Cuando faltaban 15 minutos para que llegara Terence, Barlow sintió que su ansiedad iba en aumento. ¿Qué le diría? ¿Estaría dispuesta a darle otra oportunidad? Y si era así, ¿en qué condiciones? Inish, al darse cuenta de su ansiedad, le puso una mano en el hombro. Todo irá bien. Recuerda que eres fuerte y que tus exigencias son justas. Tienes derecho al respeto y a la seguridad. Barlow asintió agradecida. En ese momento se oyó el ruido de un coche que se detenía fuera. Desde la ventana de la cocina vio que un taxi se acercaba a la casa de Inish. Terence se bajó, pagó el billete y se dirigió vacilante hacia la puerta. «Está aquí», dijo Barlow en voz baja, sintiendo que se le apretaba el corazón. Barlow estaba de pie junto a la ventana, observando cómo Terence se acercaba vacilante a la casa de Inish. Había empezado a llover de nuevo por la mañana y las gotas goteaban por las ventanas, desdibujando el contorno de la figura de su marido. Era simbólico, como si la propia naturaleza reflejara la indistinción, lo borroso de su relación. «Ha venido en taxi», dijo Inish, de pie a su lado. «Al menos no está borracho». «Sí, algo es algo», se arregló el pelo Barlow, nervioso. «¿Están los niños en la habitación?» «Sí, Marion le está leyendo a Percy un libro que encontró en mi estantería. No han visto llegar a Terence». Barlow asintió, agradecida por la previsión de su amiga. No quería que los niños estuvieran presentes cuando hablara con su marido, sobre todo si salía mal. «Iré a verle», decidió. «No quiero que entre en casa. ¿Estás segura?» Inish lanzó una mirada a la creciente lluvia. «¿No podrías al menos dejarle salir al porche? Llueve a cántaros». Barlow vaciló. Una parte de ella quería que Terence sufriera bajo la lluvia como recordatorio simbólico de cómo los había sacado a la calle con mal tiempo. Pero la otra parte se dio cuenta de que empezar la conversación desde una posición de venganza no era la mejor estrategia. «Vale, en el porche», aceptó. «Pero no en la casa». Inish asintió y le apretó la mano. «Estaré a tu lado. Si algo va mal, llámame». Barlow se echó la rebeca sobre los hombros y salió al porche. Terence estaba en la puerta, ya mojado por la lluvia, con una expresión de culpabilidad en el rostro. Cuando vio a su mujer, dio un paso adelante, pero se detuvo al notar su postura tensa. «Puedes venir al porche», dijo Barlow, tratando de mantener la voz firme. «No hay necesidad de mojarse bajo la lluvia». Terence asintió agradecido y subió por el sendero hacia la casa. Cuando subió unos pasos, se detuvo, manteniendo la distancia entre ellos. «Gracias por acceder a hablar», dijo en voz baja. «¿Cómo están los niños?» «Todo lo bien que pueden estar después de lo ocurrido», contestó Barlow cruzando los brazos sobre el pecho. «Percy te echa de menos. Marion está enfadada». «Lo comprendo». Terence bajó la cabeza. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?» La lluvia se intensificó, tamborileando en el tejado del porche y creando una cortina de agua alrededor de ellos. Gotas goteaban del pelo de Terence por su cara, goteaban de su chaqueta empapada. «¿Por qué estás aquí, Terry?», preguntó Barlow, sintiendo que se le acumulaba un grumo de emoción en el interior. Terence levantó la vista y ella vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, auténtico remordimiento. «He venido a disculparme», dijo. «Sé que no basta con decir «lo siento», lo que hice, perseguirte bajo la lluvia, amenazarte, gritarte. Es imperdonable. Entiendo que no quisieras verme. Pero viniste de todos modos», señaló Barlow. «Porque tenía que intentarlo». Terence respiró hondo. «Me he pasado todo el día pensando en cómo he llegado a este punto, cómo me convertí en un hombre que grita a su mujer y asusta a los niños. Ese no es el hombre que quiero ser». Se quedó en silencio, aparentemente eligiendo sus palabras. «Cranston vino a verme esta mañana», continuó, y Barlow notó el cambio en su voz.
Aumentó la cantidad que me debía y me amenazó con malas consecuencias si no pagaba en el plazo de una semana. ¿Y has venido a por el dinero? Barlow sintió que el corazón se le apretaba de decepción. No. Terence levantó las manos en un gesto defensivo. Te juro que no. Vine porque me di cuenta de que estaba a punto de perder lo más preciado que tengo, a ti y a los niños. El dinero no vale la pena, nada vale la pena. Se arrodilló en los escalones mojados, ignorando la lluvia que ahora le caía sobre los hombros y la espalda. Barlow, sé que no merezco el perdón, le temblaba la voz, pero te pido que me des una oportunidad para hacer las cosas bien. Me apuntaré a un tratamiento contra la adicción al juego. Encontraré la manera de pagar mis deudas sin tocar mi herencia. Haré lo que haga falta para volver a ser un hombre del que puedas estar orgullosa. Barlow miró a su marido, empapado, de rodillas, con auténtico remordimiento en los ojos. Una parte de ella quería abalanzarse sobre él, abrazarlo y decirle que todo saldría bien. Pero la otra parte, la más sensata, la más cauta, le recordó todas las promesas anteriores que había roto. Terry, no sé qué decir, sacudió la cabeza. Quiero creerte, de verdad, pero ¿cuántas veces me has prometido que cambiarías? ¿Cuántas veces has dicho que no jugarías más? Lo sé. Terence bajó la cabeza. Y entiendo por qué te cuesta confiar en mí, pero esta vez me he dado cuenta de verdad de que tengo un problema, y estoy dispuesto a luchar contra él, no por dinero ni por guardar las apariencias, sino por nosotros, por la familia. En ese momento se abrió la puerta de la casa y Marion apareció en el umbral. Miró fríamente a su padre. «Mamá, la tía Inish quiere saber si todo va bien», dijo, ignorando claramente a Terence. «Sí, cariño, todo va bien», sonrió Barlow con esfuerzo. «Solo estamos hablando». Marion no parecía convencida. «¿No necesitas ayuda?». Parecía decidida a proteger a su madre, y Barlow se sintió a la vez orgullosa de su hija y triste de que una niña de 12 años tuviera que asumir semejante responsabilidad. «No la necesito, cielo. Pero gracias», le dio una palmada en el hombro. «Ve a casa de Percy, ¿vale? Ahora vuelvo». Marion asintió, lanzó otra mirada crítica a su padre y desapareció por la puerta. «Me odia», dijo Terence en voz baja, todavía de rodillas. «Tiene todo el derecho». «No te odia», suspiró Barlow. «Solo está decepcionada y asustada. Todos lo estamos». «Barlow». Terence levantó la vista, con lágrimas en los ojos que se mezclaban con las gotas de lluvia. «Sé que no merezco otra oportunidad, pero te lo ruego, por el bien de nuestros hijos, por todo lo que hay entre nosotros, dame la oportunidad de demostrar que puedo cambiar». Barlow lo miró durante un largo instante. Le vinieron a la mente momentos de sus vidas, los felices días en que se habían conocido, el nacimiento de Marion, los primeros pasos de Percy, los raros pero preciosos momentos de felicidad familiar en medio de todas las dificultades. ¿Era todo esto motivo suficiente para darle otra oportunidad? La puerta volvió a abrirse y esta vez apareció Inish. «Siento importunaros», dijo, «pero os vais a calar hasta los huesos si seguís aquí de pie. ¿Por qué no habláis en el pasillo? Los niños están en el cuarto de atrás, no os oirán». Barlow asintió vacilante. «De acuerdo. Terry, puedes entrar, pero solo en el pasillo». Terence se levantó agradecido y siguió a Barlow al interior de la casa. En el estrecho pasillo, Inish le entregó en silencio una toalla y se retiró a la cocina, dándoles relativa intimidad, pero permaneciendo lo bastante cerca como para intervenir en caso necesario. Así que Barlow se apoyó en la pared, sintiendo que en su interior se debatían emociones contradictorias. «Dices que estás dispuesto a cambiar. ¿Qué sugieres exactamente?» Terence se secó la cara con una toalla y la miró con seriedad. «Ya he encontrado un grupo de apoyo para personas con adicción al juego. Se reúnen los lunes y los jueves en el centro comunitario. Me he apuntado a la primera visita este lunes».
También he llamado a una clínica especializada en adicciones, que tiene un programa de tratamiento ambulatorio. Va a llevar tiempo, pero estoy dispuesta a seguir adelante. ¿Y la deuda?, preguntó Barlow. ¿Qué vas a hacer con Cranston? He hablado con el jefe sobre turnos extra. Terence se pasó una mano por el pelo mojado. Y Johnny también me ha ofrecido un trabajo a tiempo parcial en su taller de motores los fines de semana. Recuerda que antes se me daban bastante bien los motores. No resolverá el problema de inmediato, pero es un comienzo. ¿Y si Cranston no quiere esperar? Barlow se mostró escéptico. Tú mismo dijiste que esta gente es peligrosa. No lo sé, admitió Terence con sinceridad. Pero no quiero que pagues mis deudas con tu herencia. No es justo. Encontraré mi propia salida. Barlow se lo pensó un momento. El plan de Terence sonaba razonable, pero tendría fuerza de voluntad para seguirlo. ¿Y cuán real era la amenaza de Cranston? Terry, quiero ser sincera contigo, dijo tras una pausa. No sé si podré volver a confiar en ti. Demasiadas veces has prometido y no has cumplido. Demasiadas veces he hecho la vista gorda ante los problemas, esperando que las cosas se solucionaran solas. Lo comprendo, dijo Terence en voz baja. Pero, continuó Barlow, por el bien de los niños, por los años que hemos pasado juntos, estoy dispuesto a dar otra oportunidad a nuestra relación. Una última oportunidad, Terry, pero bajo mis condiciones. Lo que tú quieras. Terence se enderezó con esperanza en los ojos. Haré lo que tú digas. Primero, recibirás tratamiento para tu adicción al juego. Barlow torció el dedo. No solo una promesa, sino todo el asunto, hasta el final. En segundo lugar, viviremos separados durante un tiempo. Yo necesito espacio para reflexionar y tú tiempo para demostrar que vas en serio. Tercero, mantendré el control de la herencia. Completamente. Pagaré una parte de tu deuda con Cranston, no por tu bien, sino por nuestra seguridad. Pero el resto del dinero lo distribuiré yo, y una parte importante se destinará a la educación de los niños y a nuestra estabilidad financiera. Tomó aire y añadió. Y por último, si vuelves a levantar la voz o a amenazarme, se acabó, Terry. Me llevaré a los niños y me marcharé para siempre. Terence escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió lentamente. Todo está bien. Acepto todas las condiciones. Y gracias. Gracias por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco. No se trata de lo que te merezcas o no, Barlow negó con la cabeza. Se trata de que quiero una familia sana para nuestros hijos, pero solo una familia sana, sin miedo, sin juegos, sin mentiras. Haré lo que sea para mejorarla, prometió Terence, y había auténtica determinación en su voz. Por ti, por los niños, por mí mismo. Barlow asintió. Eso espero. Ahora, el aspecto práctico. Los niños y yo nos quedaremos con Inish unos días más hasta que encuentre un piso adecuado. Les diré a los niños que has aceptado someterte a tratamiento y daremos a tu relación la oportunidad de recuperarse, gradualmente, sin prisas. ¿Y Cranston?, preguntó Terence con cautela. Hablaré con el señor Baird sobre la posibilidad de recibir anticipadamente parte de la herencia, suspiró Barlow. Y yo pagaré 15,000, la mitad de lo que debo. Tú pagarás el resto con tus propios ingresos. Y es la última vez que cubro tus deudas, Terry. Nunca más. Gracias, exhaló Terence con evidente alivio. Te devolveré hasta el último céntimo, te lo juro. No se trata del dinero. Barlow sacudió la cabeza. Se trata de la confianza que has roto. Va a costar mucho más que 15,000 libras reconstruirla. En ese momento llegó la voz de Percy desde la parte trasera de la casa. «¿Mamá? Marion no me deja asomarme a la ventana. ¿Hay alguien ahí?» Barlow y Terence intercambiaron miradas. «Es papá», dijo Barlow en voz baja. «¿Quieres ver a los niños?» «Más que nada», respondió Terence con sinceridad. «Pero comprendo si crees que es demasiado pronto.
Barlow se lo pensó un momento. Era evidente que Percy echaba de menos a su padre, y tal vez un breve encuentro sería bueno para ambos. Marion, por supuesto, sería más difícil. «Espera aquí», dijo, y entró en la habitación de los niños. Marion estaba de pie junto a la ventana, bloqueándola con ella misma, y Percy intentaba escabullirse para mirar por ella. «Niños», dijo Barlow al entrar en la habitación, «papá está aquí de verdad. Hemos estado hablando y tiene muchas ganas de veros, especialmente a ti, Percy». «¡Hurra!», exclamó el niño, pero Marion no compartió su entusiasmo. «¿Por qué ha venido?», preguntó con recelo. «¿Otra vez gritando y tirando cosas?». «No, cariño». Barlow se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. «Ha venido a disculparse y a decir que va a recibir tratamiento para su problema de juego». «¿Y tú le crees?». Marion levantó una mirada escéptica. «Le estoy dando una oportunidad para que demuestre que se puede confiar en él», replicó Barlow con cautela. «Pero eso no significa que nos vayamos a casa de inmediato. Viviremos separados durante un tiempo, hasta que papá demuestre que está cambiando de verdad». «¿Y dónde vamos a vivir?», preguntó Percy con los ojos muy abiertos. «Primero en casa de tía Inish, y luego buscaremos un piso», explicó Barlow. «Es solo temporal, cariño, para que papá tenga tiempo de recuperarse». «¿Como en el cuento del monstruo que se convirtió en príncipe?», preguntó Percy, siempre pensando en imágenes de cuentos de hadas. Barlow sonrió. «Algo así. Solo que en la vida real, esas transformaciones requieren mucho trabajo y tiempo. No quiero verlo», dijo Marion con firmeza, cruzando los brazos sobre el pecho. «Te hizo daño, mamá, y nos llevó a la lluvia». «Entiendo cómo te sientes, querida». Barlow acarició la cabeza de su hija. «Y no tienes por qué hablar con él si no quieres. Pero, ¿por qué no lo saludas? Es importante para Percy». Marion asintió de mala gana. «De acuerdo, pero solo por el bien de Percy». Salieron al pasillo donde Terence los esperaba. Se le iluminó la cara al ver a los niños, pero se puso serio al notar la fría mirada de Marion. «Hola», dijo en voz baja. Me alegro mucho de verte». «Papá». Percy corrió hacia él y Terence se arrodilló para abrazar a su hijo. «Te he echado de menos». «Yo también te he echado de menos, colega». Terence abrazó al niño con fuerza y Barlow notó que parpadeaba conteniendo una lágrima. «¿Te encuentras bien? ¿Te has resfriado con la lluvia?» «No, la tía Inish me dio té caliente y muchas galletas», dijo Percy con seriedad. «Y tiene un gato, se llama Oscar, es pelirrojo y muy suave». «Es estupendo», sonrió Terence, y luego miró a su hija. «Hola, Marion». «Hola», respondió secamente la chica sin moverse de su asiento. «Quiero pediros disculpas a los dos», dijo Terence, todavía con Percy en brazos. «Actué mal. Siento mucho haberos asustado y hecho salir de casa por la noche. Es culpa mía y me aseguraré de que no vuelva a ocurrir». «¿De verdad que no volverás a gritar?», preguntó Percy, mirando a su padre con los ojos muy abiertos. «Lo haré», asintió Terence. «Voy a aprender a controlar mis emociones y a resolver los problemas de una forma adulta, hablando en lugar de gritando». «Y no volverás a jugar a esas máquinas tontas, ¿verdad?», añadió Percy, al parecer repitiendo algo que había oído a su madre o a su hermana. «No lo haré», dijo Terence con firmeza. «Me pondré en tratamiento para dejar el hábito para siempre». Marion aún parecía poco convencida, pero su postura era menos tensa. «¿Cuándo vuelves a casa?», preguntó Percy, que seguía sin comprender la complejidad de la situación. Terence intercambió una mirada con Barlow antes de contestar. «Por ahora, mamá y yo hemos decidido que viváis separados, para que yo tenga tiempo de recuperarme y tú tengas tiempo de darte cuenta de que se puede confiar en mí, pero nos veremos si quieres». «Yo quiero», exclamó Percy. «Prometiste arreglar mi coche teledirigido, y me aseguraré de hacerlo», sonrió Terence. «La próxima vez que te vea, traeré todas las herramientas que necesito».
Barlow observó la escena con sentimientos encontrados. Terence parecía sincero, y era evidente que Percy se alegraba de verle. Incluso Marion, a pesar de todo su escepticismo, parecía un poco menos hostil. ¿Podría realmente haber esperanza para la restauración de su familia? Creo que es suficiente por hoy, dijo ella en voz baja, al ver que Percy estaba dispuesto a seguir sin parar. Es hora de que papá se vaya. Mañana tiene un día de trabajo. Y también es hora de que cenes y te prepares para ir a la cama. Tienes razón, asintió Terence, soltando a Percy de mala gana. Tengo que irme, pero te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Y quizá podamos reunirnos el fin de semana si a mamá le parece bien. Ya veremos, respondió Barlow con cautela. Lo más importante ahora mismo es la estabilidad de los niños y tu tratamiento. Terence se despidió de los niños. Percy le dio otro abrazo y Marion se limitó a asentir, y Barlow lo acompañó hasta la puerta. Gracias, dijo en voz baja cuando se quedaron solos en el porche. Por esta oportunidad. Esta vez no te defraudaré. Eso espero. Barlow lo miró con cautelosa esperanza. Por el bien de todos nosotros. Terence asintió, volvió a darle las gracias, se subió la capucha de la chaqueta y salió a la lluvia, en dirección al taxi que lo esperaba. Barlow se quedó en el porche, viendo alejarse el coche. La duda y la esperanza luchaban en su interior. ¿Habría tomado la decisión correcta? ¿Sería Terence realmente capaz de cambiar? ¿O había vuelto a caer en promesas vacías? Unos pasos sonaron detrás de ella. Era Inish. ¿Cómo ha ido?, preguntó ella, acercándose a él. No lo sé, respondió Barlow con sinceridad. Parece sincero, promete curarse, trabajar en sí mismo, pero he oído promesas tantas veces. La gente cambia, dijo Inish filosóficamente. A veces para mejor, pero pase lo que pase, has hecho bien en no volver corriendo a sus brazos. El tiempo dirá hasta qué punto va en serio. Barlow asintió. Sí, el tiempo lo dirá. Mientras tanto, tenemos que pensar en el futuro, encontrar un piso, hacer frente a la herencia, escolarizar a los niños aquí. Una cosa cada vez. Inish le puso una mano en el hombro. Hoy has dado el primer paso, el más difícil. El resto ya vendrá. Volvieron a la casa, donde les esperaban los niños. Percy, emocionado por ver a su padre. Marion, todavía recelosa, pero no tan sombría. Había un largo camino por delante para reconstruir la confianza y curar las heridas causadas por años de tensión y conflicto. Pero hoy se había dado el primer paso, y eso daba esperanzas.